El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Queridos amigos de Radio High, feliz año 23 para todos ustedes. Klicksberg en la pandemia, Bernardo Klicksberg, feliz año High, esta formidable empresa de judaísmo y de cultura iniciada y llevada adelante por nuestro querido Mickey Stuerman, acompañado de un pilar como lo es Dani Salzman. Muy buen año para los dos y muy buen año para Dani Saavedra, que también siempre nos apoya. Y estamos acompañados acá de Rocío, una maravilla de periodista joven, Rocío González, que nos ayuda infinito a hacer viable y posible este programa. Queridos amigos, es hora de hacer balance, ¿no? del 2022, un año muy difícil para el género humano, un año con muchos temas abiertos para las comunidades judías y para el Estado de Israel. Hagamos un repaso de las enseñanzas que nos dejó el 2022, siempre con una mirada judía, que es la mirada de esperanza hacia el 2023, que los grandes dilemas de la humanidad mejoren. En primer lugar está desde ya la pandemia. El 22, desde marzo del 20 hasta el presente, fue el escenario del mayor virus que se haya desatado contra el género humano, ¿no? El coronavirus, que causó tanto daño, especialmente a los más pobres del mundo, a los países con más dificultades para proteger a su población y para hacer aprovechar a fondo las vacunas. Pero también en los países avanzados el impacto fue muy grande en los sectores populares, en los sectores más humildes, como sucedió en los Estados Unidos, en Brasil, en la India, que fueron los tres con más impacto de la enfermedad en los sectores más pobres, impacto que triplicó el impacto en los otros sectores. Pero cuando hablamos de pandemia en el 2022 estamos hablando también de vacunas, de esta hazaña notable de la ciencia, que en un año virtualmente logró preparar vacunas contra la pandemia que salvaron a muchísimas personas y que han reducido los daños que causa la pandemia a daños que no tienen nada que ver con los que eran originalmente, a daños, a efectos reducidos si se utilizó la vacuna. Esta vacuna que llevó adelante un esfuerzo científico colectivo, digamos, en los Estados Unidos fue el punto culminante, pero fue muy asistido, y particularmente en eso tuvo un rol muy significativo que lo vamos a destacar enseguida con cifras. El pequeño Estado de Israel, que en términos de vacuna es el tercer Estado del mundo en contribuir a invenciones, innovaciones médicas que fueron utilizadas, aplicadas para llevar adelante todo lo que se refiere a la vacunación. Queda una gran materia pendiente, que es seguir adelante con el
esfuerzo de protección de la población, de vacunación, y lograr que la vacuna se universalice, que llegue a los países pobres que tienen un mínimo de abastecimiento de vacunas. El habitante promedio del mundo pobre no tiene más de una vacuna o ninguna, mientras que los habitantes de los países ricos tienen ya hoy 5 vacunas, lo que crea una barrera de inmunización muchísimo más, muy importante. El 23 tiene que ser el espacio donde se siga a fondo con esta pelea que está en primer lugar en las prioridades. Un segundo gran tema en el 22 fue la crisis climática, que fue, desgraciadamente, se cumplieron todas las predicciones al respecto de la ciencia. Nuevamente, uno tras uno se fueron precipitando, probablemente en tiempos menores que lo que se esperaba, el desequilibrio que significa la irrupción en la atmósfera del dióxido de carbono, producido fundamentalmente por las empresas de combustibles fósiles, generó una multiplicación, como ya hemos visto en otras oportunidades, de desastres climáticos de toda índole, empezando por el calentamiento global, la elevación de las aguas de los mares, las inundaciones, los huracanes, la transformación de la tierra en desértica, las sequías de largo plazo, de larga duración, y se termina de experimentar luego uno de los efectos es esta gigantesca tormenta polar, casi sin antecedentes, que causó infinitos daños, infinitas y muchísimas víctimas, y que sepultó a casi la mitad de la población de los Estados Unidos, a más de la mitad, 200 millones de personas fueron afectados por la tormenta, y sus repercusiones se sintieron en muchos otros lugares, pero es nada más que una muestra de lo que, si no se enfrenta en el 23 mucho más decididamente el cambio climático, el futuro de la humanidad es incierto, y hay cómo enfrentarlo. Hay las energías alternativas que no producen dióxido de carbono, como la solar, como la eólica, como la maremotriz. Hay que dar el gran salto de las energías fósiles a las energías alternativas. En eso está la industria del automóvil, a diferencia de la negación sistemática de los daños que causan que las grandes empresas de combustibles fósiles están practicando. La industria del automóvil entró de lleno absolutamente en la producción de autos eléctricos, que son claramente el futuro para que descienda fuertemente el dióxido de carbono. Y hay países ejemplares en eso, y nuevamente Israel se anota tantos muy importantes en ese campo. Un tercer gran problema del 22, de marzo del 22 a la fecha, es la guerra, esa atroz guerra que desató Putin y sus acólitos para apoderarse de un país democrático de 45 millones de habitantes, Ucrania, por la fuerza. Y esa guerra ha tenido impactos feroces sobre la población civil. El Papa dijo ahora en la misa de Nochebuena que tiene que cesar inmediatamente esta guerra insensata que está destruyendo tantas vidas y destruyendo toda la infraestructura física a propósito de Ucrania, para que el frío que crece a esta altura del año se apodere virtualmente
de la población sin calefacción, con la infraestructura averiada y digo, creciente, inhumano, como dice el Papa, con cada vez más frecuencia, inhumano. Y los impactos sobre todo el género humano, el encarecimiento de los alimentos, el encarecimiento de los combustibles, la inflación mundial que esta guerra alimentó, los impactos macroeconómicos. Va a ser un año muy mediocre para la economía mundial, con solo un 3% de crecimiento. Eso para el 23 se necesita la marcha hacia la paz, acelerada marcha hacia la paz, y que cese esta guerra. Y en cuarto lugar, la pobreza alimentada por el cambio climático, por la pandemia, por la guerra, suprimiendo los derechos humanos más básicos de casi la mitad de la población mundial, que está muy cercana a la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza. En el 23, un planeta que es infinitamente rico. También en esta misa navideña el Papa dijo, no puede ser que haya esta pobreza cuando hay tantos desperdicios de alimentos que se arrojan o que se pierden. Un planeta infinitamente rico, pero muy desigual. Es el generador principal de la pobreza. Se puede hacer distinto, y nuevamente el Estado de Israel de huella en este campo. En el 23, por lo menos estos 4 temas y un quinto, que es el racismo, el antisemitismo, estas explosiones furiosas de odio visceral que llevaron a víctimas en sinagogas, en escuelas, en los Estados Unidos, ataques permanentes a la población judía en buena parte de los países europeos, tanto los nórdicos, y el papel fundamental que en esto está jugando la desinformación, la creación de conspiraciones en las redes sociales. Un ejemplo de cómo esto se puede enfrentar lo dio un judío, bien judío, ganó la elección nada menos que como gobernador de Pensilvania, uno de los estados más importantes de Estados Unidos, contra alguien que tenía relaciones muy activas con los grupos racistas y antisemitas, y que lo acusó varias veces en la campaña de haber ido a una escuela judía durante toda su vida. El candidato perdedor no pudo con la trayectoria, la capacidad de esclarecimiento, los valores de Shapiro, de Josh Shapiro. Mastriano perdió con Josh Shapiro, que era la figura de la intolerancia, perdió por 14 puntos, una diferencia abrumadora, un ejemplo de que derrotando la desinformación, las conspiraciones, la incitación al odio, es posible ganar a la inmensa mayoría de la población, como sucedió en el estado de Pensilvania. Israel, año 22, año 23, en el estado de Pensilvania, ahora, hace muy poco las elecciones de medio término en Estados Unidos, en el 22. Israel, quiero citar, son muchas las cosas para comentar acerca de Israel en el año 22 y que abren esperanza para Israel y para todo el género humano para el año 23. Pero me voy a concentrar en 3 de ellas. Una, el papel de Israel en la vacunación. 2 de las revistas científicas más importantes del mundo hacen un ranking del aporte de invenciones, de innovaciones concretos expresado en trabajos científicos y en desarrollos técnicos de los distintos países del mundo a la lucha contra la pandemia. Y en las 12 Israel figura nada menos que tercero, estimados amigos,
y refieren las publicaciones que Israel produjo entre que se inició la pandemia y la actualidad 536 estudios, produce 4 por semana, con aportes, investigaciones que son aportes fundamentales a la lucha contra la pandemia, además de ser el país que primero llegó a la gran mayoría de su población en la distribución concreta, montar un gran sistema de salud pública para proteger a la población. Tercero en el mundo, Israel es el 0,2% de la población mundial y el tercer país del mundo en aportar trabajos científicos e investigaciones a la lucha contra la pandemia. La primera cifra que quería señalar, el papel de Israel en esto. El segundo grupo de cifras que quiero señalar es el papel en la lucha contra la crisis climática, ¿no? Dijimos que la pandemia y la crisis climática son dos de las materias pendientes mayores del planeta. Ahí está Israel contribuyendo nuevamente con investigación y desde hace muchos años, ¿no? Desde virtualmente la creación del Estado, contribuyendo al desarrollo de la energía solar, el país que tiene la instalación de energía solar más potente de todo el planeta, con el 0,2% de la población, ayudando a muchísimos países a desarrollar la energía solar y a reciclar el agua utilizada, que tiene un 80% de reciclaje, y dando el ejemplo de la arborización, del cuidado de la naturaleza y particularmente de los árboles que absorben, si no fuera por los árboles, el mundo estaría ardiendo, absorben una tercera parte de todos los gases venenosos de los gases invernaderos. La tercera cifra sobre Israel, una cifra que indica una hazaña. ¿Saben cuántos inmigrantes recibió y absorbió el Estado de Israel en el año 2022? En un mundo con tantas dificultades económicas y con tanta con este asolamiento virtualmente que vivió la comunidad judía de Ucrania y la semi-persecución, el tensísimo ambiente en la Rusia de Putin respecto a los judíos, quiso clausurar la agencia judía, entre otras cosas, etc. Bueno, Israel recibió en el 2022 70.000 inmigrantes. Es el récord en los últimos 23 años. O sea, un país capaz de recibir generosamente, con todos los elementos para que se sientan muy bien, y casi de la noche a la mañana la migración judía de Ucrania fue casi de la noche a la mañana, 70.000 inmigrantes de 95 países del mundo. Fueron encabezados por los judíos de Ucrania, pero también los hubo de otros países que vinieron buscando, en algunos casos huyendo de la hostilidad, del racismo, y en otros buscando un país donde la vida, recordemos que Israel es el tercer país del mundo en felicidad, en las tablas de felicidad, donde la vida tiene sentidos y hay protección social y acceso pleno a la educación, a la cultura y a la ciencia y a la tecnología, un país que encabeza las cifras mundiales de empresas de jóvenes, de estas empresas que están contribuyendo a todos los problemas que mencioné anteriormente, fundamentalmente a partir las startups, la nación de las startups, según se lo denomina actualmente, con el mayor porcentaje de startups en relación a la población.
un 22 donde Israel hizo avances muy importantes en su contribución a la pandemia, a la crisis climática, en la lucha en ambos casos adentro de Israel y la entrega a las naciones, y se mostró nuevamente como el gran lugar donde los judíos del mundo pueden acudir encontrando los brazos abiertos. Todo esto está puesto como mandato en la Biblia, no en la Torá, y está siendo realizado siempre con las luchas, con las dificultades. Nada de esto es fácil, pero el balance es este, y para el 23 se multiplicará. Es imprescindible que se siga multiplicando, que Israel siga en la punta en ciencia y tecnología, en lucha contra la pandemia, en innovación, entrega de innovación para combatir la crisis climática. Hay un mandato bíblico de miles de años que sirve de guía, que sirve de orientación. Y el mandato que se consagró cuando David Ben Gurión y esa excepcional generación fundaron el Estado de Israel, convertirlo en luz de las naciones. Eh, Augurio para que en el 23 se marche por ese camino con toda fuerza en el Estado de Israel, acompañado de todas las comunidades judías del mundo, que tienen muchos representantes notables, como el nuevo gobernador de California, de Pensilvania, como Josh Shapiro. Por un mundo mejor, convertamos al mundo en un mundo mejor de acuerdo a lo que nos exige el texto bíblico. Redimamos al mundo. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.